¿Qué tal? Buenas tardes. La idea del video de hoy es hablar de inhibición, síntoma y angustia, texto que Freud va a presentar en 1926. Va a ser importante en este primer video al menos que tratemos de entenderlo como una producción introductoria. Es un texto de larga extensión y por lo tanto propongo que tratemos de analizarlo en diferentes videos, de modo tal que hoy vamos a llegar a lo que abarca hasta el capítulo número 3. Considero fundamental que pensemos este texto en el sentido de que vamos a tener la revisión de varias cuestiones. Por un lado, el lugar que tiene el yo en la represión, es decir, como siempre hago esto de recordar las fechas, nos estamos ubicando 3 años después de el yo y el ello. Y por lo tanto vamos a ver que aquí se van produciendo ciertas variaciones en lo que Freud había producido hasta ese momento. Por otro lado también vamos a tener que ver qué estatuto o qué relación, mejor dicho, establece allí Freud entre la represión y la angustia. Entonces bien, en primer punto, lo que Freud va a tratar de formular es la diferenciación entre la inhibición y el síntoma. Lo va a hacer desde el punto de vista de la función. Entonces, Freud nos dice, bueno, ¿qué es una inhibición? Una inhibición es una limitación funcional del yo, lo cual no necesariamente, esto a mí me parece al menos discutible, no necesariamente es patológico. Sin embargo, en el síntoma nos veríamos sí con la detención o una nueva variación de la función. Entonces, en este punto, Freud, hablando de las inhibiciones, va a destacar 4 fundamentales con las cuales nos encontramos en el marco del consultorio. Lo que tiene que ver, por supuesto, con la función sexual, tal como la eyaculación precoz, la falta de libido, la interrupción prematura del acto sexual. Por otro punto, nos va a hablar de la inhibición respecto a la alimentación, es decir, cuando nos encontramos con pacientes que rechazan el alimento. En tercer punto, la locomoción. Y por último, lo que tiene que ver con el trabajo profesional. Entonces, bien, cuando nos plantea aquí la cuestión de la locomoción o todo lo que tiene que ver con cada una de aquellas funciones en las cuales necesitamos de nuestro cuerpo, Freud dice, bueno, nos encontramos con momentos tales en los cuales una parte del cuerpo ha cobrado tal valor erógeno que puede que allí se produzca una inhibición. El ejemplo que Freud va a tomar aquí va a ser el de un pianista, ¿sí? Pianista para el cual de repente sus manos cobran, como decíamos previamente, el valor de cierta zona erógena, y es a partir de allí que de repente el pianista, quien podríamos decir que bueno, conoce a la perfección lo que quiere tocar, de repente se encuentra con que no lo puede hacer. Entonces aquí estaríamos en el campo de la inhibición. Interesante también va a ser lo que Freud marca respecto a las inhibiciones respecto al trabajo laboral. Cuestión que, al menos cuando leía esta parte del texto, me hace pensar en Totem y Tabú en relación al asesinato del padre. Freud dice que bueno, puede ser que, por ejemplo, un hombre o una mujer no se permitan el avance en el trabajo. Es decir, supongamos un emprendimiento cualquiera en el cual la persona con, por supuesto, el esfuerzo, con cierta determinación, empieza a ver que su producto progresa. E inexplicablemente, de repente, esa persona hace algo en lo cual está sumamente involucrado y de repente, supongamos, quiebra. ¿Sí? Entonces Freud dice, bueno,
Puede ser que aquí lo que haya sido fundamental en esta dificultad en el trabajo haya sido la conciencia de culpa. Por eso decía la cuestión aquí del asesinato del padre. Puede ser que el avance en el trabajo, el éxito, cobre a lo mejor cierta relación asociativa en lo inconsciente con el hecho de asesinar al padre. Esto, por supuesto, tomémoslo bajo una vía metafórica, ¿sí? No quiere decir necesariamente cometer un asesinato, pero sí quiere decir poder ir más allá del padre y sostenerse en ese lugar. Aclaremos así que cuando estamos hablando de una zona erógena, de la erogenización de una parte del cuerpo, estamos hablando entonces de un lugar que ha cobrado cierta significación sexual. A modo de conclusión, entonces, respecto a la inhibición, vamos a decir que es una limitación funcional del yo, que bien puede funcionar a modo de precaución, es decir, tratando de evitar un conflicto con el ello, o que, por el contrario, puede aparecer debido a que el aparato anímico esté concentrado en otra tarea que le demande una gran medida de trabajo, de esfuerzo. Por ejemplo, el duelo. Bien, podríamos suponer entonces un chico cualquiera que, a posteriori de una reciente separación, no se sienta aún capaz de emprender una nueva seducción con una nueva mujer. Dejamos aquí entonces lo que tiene que ver con la inhibición, pasamos al síntoma. Es decir, lo que Freud va a definir como indicio y sustituto de una emoción pulsional interceptada.